Realmente para mí es un privilegio compartir la palabra y le doy gracias al Señor por eso. Eh, el Señor es bueno y el Señor es misericordioso y Él es fiel y Él es quien hace las cosas y bueno, por eso le expreso mi gratitud. Eh, realmente, bueno, muy bienvenidos cada uno de los presentes y aquellas personas que también nos están viendo en línea. Bueno, pido al Señor que Él me dé palabras realmente para poder transmitir y para poder eh, compartir con ustedes hoy, ¿no? Y voy a pedir que me acompañen con una oración. Padre, muchas gracias. Señor, hoy día te hemos alabado y vamos a seguirte alabando en este día. Gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra y, Señor, yo quiero pedir que esta palabra sea grabada en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica, Señor, y que podamos admirarnos con tu palabra cada día, Señor. Padre, da tu gracia, yo te pido tu gracia en este momento. Señor, danos tu gracia y bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, como hemos estado hablando desde un principio, en nuestro medio y en gran parte del mundo, hoy se está celebrando la fiesta de la Pascua, ¿verdad? De diferentes formas, de diferentes maneras. Pero quiero animarles a que podamos revisar juntos la Biblia, la palabra de Dios, para ver cuál es el origen de esa tradición y el verdadero significado de la Pascua. Bueno, hoy en realidad vamos a hacer una prédica más temática. Estamos saliendo de la serie de Hechos, vamos a continuarla, precisamente por este motivo, porque era una fecha muy especial y no la podemos dejar así suelta, ¿verdad? Bueno, y el título que se ha asignado a esta enseñanza es ¿qué significa la Pascua para nosotros hoy? ¿No? ¿Qué significa la Pascua para nosotros hoy? Y para ello vamos a revisar algunas porciones bíblicas, tanto de Marcos como de Éxodo. Ahora, recordémonos de inicio, ¿no? O sea, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Dicen, él lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y realmente vamos a ver por medio de las Escrituras, ¿no? ¿Qué es lo que hizo ese Cordero? Y cuánto nos amó, ¿no? Ese Cordero realmente murió por nosotros, ¿no? Y luego fue sepultado, resucitó y ahora está reinando y ha de venir por segunda vez, ¿no? Ese Cordero bendito, y de él vamos a ir hablando. Bueno, he marcado como 6 puntos. Y el primer punto, vamos a ver a Jesús con sus discípulos celebrando la Pascua. ¿Ya? Y para eso les voy a pedir que vayamos a Marcos 14, del verso 12 al 17. Y ahí vemos una primera cita que tenemos al respecto. Gracias.
la tecnología, ¿verdad? Bueno, leo Marcos 14 del 12 al 17, gracias. Dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comáis la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, y aquí podemos ver a un Dios hombre, pero a un Dios, o sea, realmente con una omnisciencia, ¿verdad? Y dice, id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entre, decid al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en que puedo comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Y al atardecer llegó él con los 12. Ya, entonces aquí estamos viendo un hecho histórico. Vemos a Jesús con sus discípulos, preparándose para este momento tan importante de la Pascua, ¿no? Ahora vamos a ver un segundo punto y vamos a hacer un resumen de la institución de la Pascua. Y para eso nos vamos a ir en realidad voy a sintetizar algunas partes de Éxodo 12. Toda esta parte está del 12, del 1 al 28, pero vamos a agarrar así como versos así saltados, ¿no? Para ver realmente, porque ahí se inauguró esa Pascua, ¿verdad? En Éxodo 12 vemos de que el Señor estaba sacando con mano poderosa a su pueblo de Egipto. Después de 430 años ya de esclavitud y de muerte, ¿no? Para llevarlo a la tierra prometida. Había ejecutado realmente 9 plagas devastadoras y ahora iba a dar la peor, que era la muerte de los primogénitos. En ese momento es que Dios le habló a Moisés y a Aarón y les dio instrucciones concretas para la celebración de la Pascua y su salida de Egipto. Y bueno, yo les voy a sintetizar algunas. Ahí en Éxodo 12, en el verso 3, dice así: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero por cada casa. O sea, quiero que vayan tomando nota y pensando, o sea, esto es algo que se hacía en familia, ¿no? Cada familia tome un cordero y eso es importante para nosotros hoy día también. Ahora vamos a ver en el verso 5 lo que dice de ese capítulo 12. El cordero será un macho sin defecto. Ya está dando algunas características. O sea, este cordero no podía ser, o sea, tenía que ser realmente de un año. Ya no tenía que estar herido o realmente tener algún defecto, ¿verdad? Y lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Entonces, ahí también se nos habla, ¿no? O sea, de ese Cordero de Dios, ¿no? Santo, perfecto, ¿verdad? Luego vamos al verso 6. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer.
Entonces estaba diciendo algo muy concreto. Ya lo van a sacrificar. Verso 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dinteles de los postes y el dintel de las casas donde lo coman. Entonces tenían que agarrar y prácticamente pintar el dintel y el marco, todo el marco de la puerta, ¿verdad? Donde ellos estaban comiendo la Pascua. Verso 8. Dice, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Había alguna instrucción ahí, ¿no? Cada una de esas cosas tenía un significado. Ya el pan sin levadura era porque no habían alcanzado no había tiempo en su salida apresurada de Egipto, entonces no había tiempo para que el pan leude, ¿no? Y por eso debían comer pan sin levadura. Pero luego dice que ponían hierbas amargas, ¿ya? Y eso también tenía un significado. Esas hierbas amargas las sopaban, si quieren ustedes, sobre una pasta así, café, que significaba todo el trabajo duro que habían tenido de esclavitud haciendo ladrillos, ¿no? O sea, esa pasta tenía color ladrillo, ¿verdad? Y en el verso 11 dice, y de esa manera lo comeréis. Ahora fíjense un poquitito la actitud también acá, y este es importante. Ceñidos vuestros lomos. Ya recuerden, ellos usaban como vestiduras largas, ¿verdad? O sea, como vestidos. Pero cuando iban a la guerra se ceñían con cinturones para poder manejarse y para poder caminar, ¿verdad? Entonces está diciendo, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, o sea, listos para la salida. Y el cayado en vuestra mano, o sea, el bastón. Y lo comeréis apresuradamente, o sea, así muy rápido. O sea, otra vez no había urgencia de salir, ¿ya? Y dice, es la Pascua del Señor, ese verso. Verso 12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Y ahí como que firma, ¿no? Yo el Señor. Verso 3, y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Ya? Bueno, el Señor iba a pasar un juicio, ¿verdad? Estaba juzgando a ese pueblo. Y estaba pasando por encima ese juicio de su pueblo. En inglés, cuando se habla de Pascua, se dice Passover, que significa pasar por encima, y es un término apropiado también, ¿verdad? O sea, el Señor pasó su juicio por encima. Bueno, encima nuestro, cayó sobre Jesús, ¿no? Verso 17 dice, guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Verso 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14. O sea, toda esta en realidad era prácticamente la fiesta de la Pascua. Desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 del mes. O sea,
toda esa semana, ¿ya? Dice, y verso 10, quiero que pongamos atención, verso 26, es dice, y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? ¿Ya? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Quiero detenerme un poquitito en este verso. El Señor le estaba dando a Moisés una instrucción. Iban a salir de la esclavitud y la muerte hacia la tierra prometida, pero quería que eso quedara grabado en el corazón de los niños, y parte de esa ceremonia de la Pascua era mientras, y hasta ahora lo hacen los judíos, o sea, en medio de ese rito, cuando están comiendo la Pascua, un niño pregunta, o sea, ¿qué significa eso? Y se les explica qué es lo que significa eso, ¿verdad? Pero se les estaba diciendo, porque ahí hay unas comillas, o sea, ustedes les van a decir que ese sacrificio es el que pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios. Bueno, y miren, termina ese verso diciendo, y el pueblo se postró y adoró. O sea, bueno, fíjense esa respuesta del pueblo, ¿no? O sea, cuando escuchó semejante cosa que iba a ocurrir y qué es lo que iba a hacer Dios, su respuesta fue quebrarse delante de Dios y realmente adorar, ¿no? Bueno, a nosotros también nos toca postrarnos delante del Cordero y adorar a Dios, ¿ya? Por pasar por encima nuestro su juicio justo y librarnos del pecado y de la muerte eterna, y más bien traernos a su reino por la eternidad, ¿no? Bueno, ahí quiero tal vez una instrucción, ya que estamos hablando de familia y vamos a entrar a tocar de familia en este año. Es importante que ustedes ministren a sus hijos. Como decía acá la palabra, o sea, cuando ellos pregunten, ustedes explíquenles qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y es algo que tenemos que explicarles a los chicos, o sea, a los niños tenemos que explicarles, o sea, yo voy a seguir hablando sobre esto, pero y lo han hecho hombres a través de la historia. Por ejemplo, bueno, en principio nuestra principal fuente es la Biblia, ¿no? O sea, historias bíblicas, narraciones bíblicas nos muestran, nos hablan básicamente de lo que ha hecho el Señor, ¿no? Pero vemos que también hombres de Dios se han preocupado de cómo instruir a sus hijos. Les pongo un ejemplo, el progreso del peregrino, por ejemplo, ¿no? O sea, este hombre, o sea, John Bunyan, él estuvo como 10 años en la cárcel. Tenía 4 hijos y una de ellas era ciega. Ya, y en su corazón estaba, bueno, también su familia. ¿Cómo voy a mostrarles el Evangelio? Y escribe ese hermoso libro de El progreso del peregrino. O sea,
Ya les digo, es un comercial, pero vayan, consigan eso y vean, busquen y háblenles a sus hijos de eso, ¿no? Bueno, otros hombres, C.S. Lewis agarró y escribió las crónicas de Narnia, ¿no? Y bueno, ahí a través de esas historias a veces podemos explicarles ya a Jesús, lo que hizo el Señor, ¿no? Podemos explicar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso ahí quería detenerme simplemente un minutito y decir, tomen tiempo con sus hijos y explíquenles, y también tienen que explicarles de este tema de la Pascua, ¿verdad? Bueno, ahora volvamos otra vez a otro pasaje de Marcos, a esa preciosa escena donde en el aposento alto, donde Jesús está con sus discípulos anticipando su muerte, ¿ya? Y este es el punto 3 que yo toco. Ese punto 3 es la cena del Señor. Bueno, está en Marcos 14 del 22 al 26. Y miren este paralelo tan hermoso. Y dice, y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos. Y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se las dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y verso 25, en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y dice luego, después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Miren ese paralelo tan hermoso, ¿no? O sea, Moisés junta al pueblo de Israel y dice, ok, vamos a ir a la tierra prometida. Ya, pero recuerden, esta Pascua nos va a recordar todo este sufrimiento que hemos tenido y esta salida victoriosa que Dios ha hecho y cómo nos ha llevado, ¿no? Y aquí Jesús está anticipando su muerte. Y así como Dios dio una ordenanza a Moisés, aquí Jesús está dando una ordenanza a sus discípulos, ¿ya? Y está diciendo, hagan esto, ya en memoria mía, recuerden, ¿verdad? Entonces, esa nueva ordenanza es para que podamos recordar ese significado de su sacrificio en la cruz. Ya, Él fue el cordero que fue sacrificado para satisfacer la justicia de Dios y otorgarnos salvación y vida eterna. Su cuerpo fue ese pan que fue partido y su sangre fue derramada por nosotros. Y de alguna forma nos tocaría, igual que esos ancianos de Israel, postrarnos y realmente adorar al Señor por eso, ¿verdad? Ok, voy a un punto 4. Vamos a hablar de la muerte del Cordero. Creo que David ha visto mis apuntes esta mañana y he escogido también esa porción de Marcos 15, del 24 al 39. Quiero que leamos esa parte porque no podemos dejar de pasar esa escena en la cruz tan importante. ¿Ya? Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, ya echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. La palabra nos está informando cosas que decían en el Antiguo Testamento. Y dice, era la hora tercera. Ahí presten atención. La hora tercera es 9 de la mañana, 9 a.m. ¿Ya? O sea,
La primera hora es las 6 de la mañana, o sea, para un judío, para un día, ¿no? Pero dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, o a esa hora le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Esa era la causa que ponían encima de un sacrificado. Y dice, sacrificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Verso 28. Y se cumplieron las escrituras que dice, y con los transgresores fue contado. Pueden leer eso ustedes en Isaías 53:9. En el verso 29. Y los que pasaban le injuriaban, lo que nos decía David esta mañana, diciendo, tú que destruyes el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Mira, no sabían que en un par de días se iba a cumplir eso, porque Jesús hablaba de él como el templo de Dios, y él era literalmente el templo de Dios, ¿no? Luego dice, de igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, al oír, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Ya, que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban, ¿no? O sea, vimos la actuación no sé, decían el buen ladrón y el mal ladrón, ¿verdad? Los dos eran ladrones, pero, o sea, ¿cuál fue la actitud de uno de ellos? O sea, simplemente burlarse. Pero el otro no. El otro reconoció el señorío de Cristo, ¿verdad? Y el Señor lo salvó, ¿no? Y dice, y ahora, o sea, hemos estado hablando del día viernes, primer día. ¿Se acuerdan? Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Ya? Viernes, el Señor estaba en la cruz. Y dice, y cuando llegó la hora sexta, ahí estamos hablando de las 12 a.m. Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Miren, a las 12 el sol está en el cenit. Y desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, tinieblas en toda la tierra. ¿Qué habrán dicho esos que los insultaban y lo injuriaban? O sea, algo está pasando acá, tinieblas en mediodía, ¿no? Y por 3 horas. Y dice, y a la hora 9, o sea, 3 p.m., ya exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, este fue el momento más duro para el Señor, ¿no? El sentir el abandono de Dios. Recuerden, Él se hizo hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él se había hecho maldición. Estaba escrito en la Escritura, o sea, maldito aquel que es clavado en un madero. O sea, se había hecho maldición, ¿ya? Y al morir en la cruz y el pecado de la humanidad estaba sobre él, ¿ya? Y bueno, y él ahí ha sentido el abandono de un Dios perfectamente santo. Verso 35. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían,
mirad, a Elías llama. Ya Jesús estaba clamando en su idioma materno, en arameo, ¿no? Pero ellos no estaban captando lo que estaba hablando ahí. Y dice, entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniendo en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Ya, esta también era otra profecía cumplida. Y Jesús, dando un fuerte grito, realmente expiró. Bueno, quiero animarles, si tienen oportunidad, a leer el libro de Josh McDowell, ¿ya? Que se llama Evidencia que exige un veredicto. Háganlo. Hay un capítulo entero que nos habla de las profecías que se cumplieron con Cristo. Y saben ustedes, son más de 300 profecías que hubieron en el Antiguo Testamento que se cumplieron con Jesús. Y en la última semana se cumplieron, creo que como 30 en total. O sea, nada más que en esa semana. Y ahí en la cruz se fueron cumpliendo una a una cada una de esas profecías. Los que hacen, los matemáticos y que hacen teoría de probabilidades, ya ven que el hecho de que se cumpla eso en un hombre es una probabilidad increíble, ¿ya? Pero vayan y revisen ese libro, les animo, si es que tienen oportunidad. Bueno, dice luego en el verso 38, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ya, bueno, qué significado tan profundo, ¿no? Para nosotros hoy también. O sea, se rompió, dice, de arriba para abajo. Es como que Dios vio su ángel realmente y lo rompió ese velo. ¿Qué significaba ese velo? Recuerden que había el lugar santo y había el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez por año y no sin sangre, ¿ya? Y le ponían campanitas, tenía campanitas en su vestido y prácticamente iba como atado con una soga ahí, porque, o sea, si moría ahí adentro no habría quien pudiera entrar. Esa era la presencia misma de Dios simbolizada ahí en el arca. Bueno, eso es lo que se partió, ¿no? Ya ahora había una libre entrada. Y eso podemos experimentarlo nosotros hoy día, ¿verdad? A través de nuestra oración podemos entrar a la misma presencia de Dios. Y no solo eso, tenemos a Jesús intercediendo por nosotros. Eso es lo maravilloso que Dios ha hecho, ¿verdad? Bueno, ahí verso 39 dice, viendo el centurión que estaba enfrente de él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. El segundo convertido. ¿Ah? Ahí en la cruz el ladrón y ahí está el centurión, realmente convirtiéndose a Dios, ¿verdad? Bueno, es importante que veamos que estos son sucesos históricos que han ocurrido, ¿verdad? Que han certificado su muerte, pero no solo su muerte, sino también su sepultura. Y para eso vamos a ver el siguiente punto, el punto 5.
la sepultura de Jesús. Y vamos a ver en Marcos 15, del 42 al 47. Ya dice, y al atardecer, estamos hablando del viernes todavía, como era el día de preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ¿no? O sea, entre las 3 y las 6. ¿Ya? Dice, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le dijo, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Mire qué cuidadosa es la escritura. Pilato está certificando que Jesús ha muerto, ya por medio de ese centurión. Ya no había duda de que realmente el Señor hubiera muerto. Y le concede el cuerpo a José de Arimatea, y también ahí estaba Nicodemo. Él fue junto con Nicodemo y enterraron a Jesús. Dice, y este hombre, dice, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca. Ya hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le habría puesto. Ya recuerden, esta es otra profecía cumplida. Y con los ricos fue en su muerte. Ya este era un hombre prominente y rico. Ya él tenía esa tumba, probablemente se la hizo para él. Ya era una tumba cavada en una montaña. Ok, vamos ahora al punto 6, la resurrección de Jesús. Y vamos a ver Mateo 16, del 1 al 12, que es lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Marcos 16, 1, gracias. Dice, deme solamente un segundito. Dice la escritura, o sea, pasado el día de reposo, es decir, el sábado, ¿no? O sea, ese segundo día. María Magdalena, María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día, ya estamos hablando del domingo, el tercer día, y llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y fíjense la pregunta esta, y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y yo les había mencionado que el Señor nos dio la oportunidad con mi esposa ir a Israel, y nos ha mostrado un lugar donde realmente era la tumba. O sea, está en una montaña, es roca hacia afuera, y bueno, hay como una entrada, uno tiene que agacharse un poquito y puede entrar, y eso es como una habitación ahí adentro. Pero en la parte de fuera existe como un canal, ¿ya? Donde ellos hacían rodar una piedra redonda, pero enorme. O sea, era literalmente enorme. O sea, esa piedra rodaba por el canal
y tapaba la entrada del sepulcro. O sea, bueno, con los ricos fue en su muerte, o sea, no era cualquier tumba, era una tumba de lujo, si quieren ustedes, ¿no? O sea, y bueno, las mujeres están diciendo, wow, ¿quién nos va a mover esa piedra que pesaba toneladas, verdad? Pero dice, cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, les digo, es como entrar a un cuartito ahí adentro, ¿ya? Vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. Ya les está diciendo cosas literales, ¿verdad? Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Cuando uno visita ahora ese lugar de la tumba, hay un cartel, y el cartel dice acá, no está aquí, ha resucitado. Amén. Dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de nosotros, de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Verso 8, y saliendo ellas huyeron del sepulcro. O sea, no fueron a decir nada, ya, porque un gran temor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que habían echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se los comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Verso 11, cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban camino al campo. ¿Se acuerdan en el camino de Emaús, verdad? Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero ellos tampoco lo creyeron. ¿Ya? Después se apareció, bueno, alguna similitud con nosotros, estos discípulos, ¿eh? Así somos nosotros también, ¿verdad? Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados en la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Bueno, para concluir ahora, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos de la Pascua? ¿Ah? ¿Les vamos a hablar del conejo pascuero y de los huevitos de chocolate? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿O realmente les vamos a decir que Cristo es nuestra Pascua? Que Él es el Cordero que murió en nuestro lugar. En sus palabras, como para que lo puedan entender, y les vamos a invitar chocolates, no hay problema. ¿Ah? Pero les haremos entender el sentido, les haremos entender el sentido de lo que significa eso, ¿verdad? Bueno, o sea, como nos decía David también a un principio, la Pascua no significa una fecha en particular. Y así es un día que recordamos históricamente, o la tradición lo recuerda, ¿ya? Pero en realidad debemos tener una actitud de vida, de gratitud al Señor por su obra,
por lo que realmente Él ha hecho. ¿Ya? Y tener esa misma respuesta de adorarle y tener gratitud y realmente estar agradecidos, ¿verdad? Bueno, Pablo en 1 Corintios 5:7, él decía: nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Bueno, oremos al Señor, que Él nos haga comprender eso, nos haga entender y tengamos gratitud en nuestro corazón, ¿no? Voy a pedir que los músicos, no sé si es posible, vayan pasando y vamos a hacer una oración al Señor, vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias. Te expresamos nuestra gratitud y nuestra